Muy buenos días, gracias a ti que sintonizas el Norte 107.9 y por supuesto las plataformas de podcast, así como redes sociales, en tu programa sabatino, cada sábado, obviamente a las 9:30 de la mañana, informado, no influenciado, con las abogadas Salazar y Velázquez. El día de hoy culminamos nuestra serie de fases de un caso de accidente. Hoy vamos a hablar de si un caso de accidente que ya se perdió se puede apelar. Puedes apelar y debatir la decisión que hizo un juez o la decisión que hizo un jurado. De ese tema estarán hablando el día de hoy las abogadas, así es que no te lo pierdas, quédate sintonizado. Iniciamos. Hola, somos las abogadas Salazar y Velázquez. Y te invitamos a escuchar nuestro nuevo podcast, Informado, no influenciado, donde hablamos a lo pelón de tus derechos en caso de accidente, consejos legales para que no te vean la cara y muchos otros temas como seguridad y videos virales. Y todo lo relacionado a las leyes de accidente en Texas. Episodio nuevo cada semana. Recuerda, tu programa legal favorito, Informado, no influenciado, ya está disponible en Apple Podcasts, Spotify, Amazon, YouTube y todas las plataformas. Buenos días y bienvenidos. Yo soy la abogada Salazar. Y yo soy la abogada Velázquez. Y listas para informarlos este sábado. Gracias, abogadas, por estar aquí nuevamente. Hoy vamos con la cuarta y última fase, que en realidad son más, porque en la primera se explicaron, creo que las 3 primeras fases de realmente qué es un caso de accidente. Si les parece, podemos recapitular lo que son las primeras fases y cómo llegamos a esta última, que es: puedo apelar mi caso porque no me gustó la decisión o estoy en desacuerdo con la decisión del juez o del jurado. Ok, las primeras fases fue el periodo de descubrimiento, que fue el primero, que en realidad ahí, como dijo Johanna, cubrimos mucho, ¿verdad? Cubrimos cuando entablamos la demanda y luego la primera fase ya en litigio, que es una porción donde estamos descubriendo exactamente qué pasó en el accidente, información de la persona, etcétera. La segunda fase fue mediación. La mediación, sí, mediación es cuando llegamos a un punto. Y la mediación, recuerden, puede pasar pre-litigio o en litigio, pero la mayoría de veces lo vemos en litigio, ¿verdad? Ya que se archivó el caso. Y eso es cuando el juez ordena que vayamos a un mediador, a una persona neutral, que está certificado de poder hacer mediaciones, y tratamos de arreglarnos. O entre las dos partes del caso, nosotros y la defensa, decidimos que queremos hacer una mediación para ver si podemos llegar a un acuerdo en los casos, ¿verdad? Muchos de los casos terminan en mediación. Exacto. Ya si llegan a no cerrarse en mediación, tenemos que ir a la tercera fase, que es el juicio, donde ya estamos enfrente de un juez, un jurado peleando el caso. Hablamos sobre detalle en el último show sobre qué pasa por detrás de las escenas, cómo escogemos a un jurado y qué pasa en juicio. Y que también es llegar a juicio, muy pocos casos llegan hasta ese proceso, ese tercer paso de juicio. La mayoría de casos, no es como en las películas que todo caso que se archiva llega a juicio. La mayoría de casos se llega a un acuerdo. Es rara la vez que el caso llegue hasta el proceso de juicio. La última fase es es apelación. Y eso es cuando la persona, la víctima, o sea, nosotros o la defensa, pueden cada quien tener una apelación, no está de acuerdo con la decisión del jurado y quieren apelar la decisión y tienen que tener razón para hacerla, ¿verdad? Exacto. Y las razones son muy importantes, ¿verdad? Porque una razón no es no me gustó lo que otorgó el jurado o no me gustó la decisión final que hizo el jurado. Tienen que haber cosas de procedimiento que estuvieron incorrectas durante el proceso de litigio. No somos perfectos, ¿verdad? De la misma forma, la corte tampoco no es perfecta en las decisiones. A veces son cosas que en realidad una persona no va a entender, que abogados lo entienden porque tomamos clases de apelación y cómo se apela y cuáles son los puntos que se apelan. Son muy intricos. Hemos apelado casos, hemos estado en una apelación, no lo apelamos nosotros. El seguro, ganamos un caso, el seguro apeló el caso y tuvimos nosotras que trabajar en equipo con un abogado que se especializa en solamente apelación. Y hay muy pocos. Uno dice, Houston está enorme, ¿verdad? Millones de personas, pero en realidad hay en una mano o 2 manos podemos contar las personas, los abogados que manejan apelaciones, porque es algo tan intrínseco, no pasa muy frecuentemente. No es de que no me gustó la decisión y voy a apelar. Si fuera de esa forma,
hubieran apelaciones todos los días. Y hay ciertas cortes de apelación. No vas a ir a la misma corte donde fuiste para el juicio. Elisa y yo, las dos, trabajamos en una corte de apelación durante nuestro tiempo en la Escuela de Derechos. Lo hicimos para como internship, ¿verdad? Yo lo hice, se me hace que en Corpus, ¿tú también? No, no, yo lo hice en Houston. En Houston. So era el distrito 14 para mí, no sé cuál distrito era el tuyo, pero anyways, ahí caen los casos dependiendo de dónde pasó el accidente y ahí se archivan y un juez de apelación escucha el caso. So es totalmente diferente el procedimiento que ir a juicio. Es por eso que cuando nosotros tuvimos ese caso que la defensa quiso apelar, tuvimos que contactar a alguien que se especializa en ese tipo de casos. Se hace lo que se llama un documento que se llama un appellate brief, se entrega a la corte. Es algo totalmente íntrico y como dijo Elisa, no es muy común, pero sí pasa cuando hay algún error, ¿verdad? Donde alguien está diciendo, hubo algo que estuvo mal en la manera en que se movió o con el proceso o cómo algo se manejó y están diciendo que hay un error y quieren voltear o volver a tener un juicio. Yeah. Exacto. Lo que se nos usó súper importante cuando nosotros estamos hablando de apelación es el punto que hemos trabajado para jueces, ¿verdad? Trabajado bajo jueces que reciben esas apelaciones. So, nosotros pudimos ver, Paola y yo, en diferentes cortes, qué pasa atrás de las escenas en esas cortes de apelación. Lo apelas enfrente del panel y luego personas como nosotras, que éramos estudiantes de leyes y abogados que trabajan bajo el juez, están viendo los puntos o los argumentos de los dos lados que apelaron y el trabajo de nosotras y de los otros abogados que trabajan para la corte, para ese juez, era ver todos los puntos de ley que se pueden usar para ver quién está correcto, se debe de otorgar la apelación o no. Son cosas bien íntricas, son cosas que estamos viendo libros y libros y en la computadora casos y casos para ver cómo se decidieron estos casos. Recuerden, aquí en los Estados Unidos no es la ley, no es cuando se tiene que ver con casos civiles, no es algo de blanco y negro, ¿verdad? Ok, esto es robo, eso es algo criminal. Uno puede ver, estos elementos están en un robo y eso es un robo porque es un robo y ahí dice exactamente estos 5 elementos es un robo. Ok, cuando estamos hablando de cosas civiles, no está así, no está negro, blanco y negro, decir esto es X ley. Las leyes se deciden bajo casos y historia de casos. So, tenemos que nosotras, cuando vas a apelar, tienes que tener un argumento, no nada más de decir esto se decidió en los últimos 20 años de esta forma y en este caso estaba incorrecto, o por eso deben de voltear y otorgar la apelación. Requiere mucho estudio de casos, requiere horas y días de ver casos, analizarlos, poder presentar un argumento. Y los abogados, los jueces tienen sus propios abogados que trabajan para ellos, que ayudan también a estudiar los casos previos para ver cómo en el pasado otras cortes de apelación han decidido algo similar. El juez también se prepara, se prepara para poder estudiar el caso cuando el caso, si es que llega el caso. Tienen que aprobar que el caso llegue a la apelación. Cuando yo recuerdo, no cada caso entra, es lo que se archiva. Y ya que entra, los abogados van a tener que presentarse en frente de la corte y pelear y argumentar sus puntos y luego el juez toma su tiempo con esos abogados y estudiantes como nosotras que hicimos nuestro trabajo en decidir hacer como nuestros propios jueces. Yo pienso X y nosotros escribíamos documentos, ¿da cuenta? 20 páginas con detalladas y decir, en mi opinión era X. Y el juez lo hace con varias personas y luego él también estudia todo el caso. Es increíble el trabajo es la cosa, no es nomás decir, no me gustó, ¿qué pasó? Creo que pero ¿qué pasa con la defensa? Con la defensa, el pleito lo vemos, pues no tan frecuente, pero cuando pasa, es cuando el jurado otorga una cantidad muy grande y no lo quieren pagar. Van a tratar de apelar la decisión del jurado por el valor del caso. Y ¿verdad? Eso pasó en nuestro caso, donde la cantidad era alta y el seguro estaba tratando de ahorrarse dinero en tratar de apelar el caso. Y has de haber pensado, lo que voy a pagar para apelar es menos de lo que voy a tener que pagar si nos quedamos con la decisión que otorgó el jurado, ¿verdad? Sí. Es toda una decisión de negocio. Pero sí, o sea, es también, como decimos, es un riesgo.
es caro, la apelación es un proceso caro, se incurren muchos gastos. Cuando nosotros tuvimos ese caso, le tuvimos que explicar al cliente, o sea, obviamente se vienen más gastos todavía. Ya el litigio antes de apelación es costoso. Imagínate tener que incorporar a otro abogado de apelación. O sea, es algo que realmente... Pero ¿qué puedes hacer cuando el otro lado empieza a apelar? Tienes que defenderlo, ¿verdad? Exacto. Recuerden que como abogadas, nosotras, cuando estamos en juicio, podemos meter una objeción a algo que está tratando de entrar en evidencia o algo así. Por ejemplo, vamos a decir que el seguro, el lado de la defensa, está tratando de meter un documento y es algo que nosotros metemos una objeción y decimos no. Y el juez decide, no, sí, dejen que entre, ¿verdad? Ese tipo de cosas es lo que puedes pelear en apelación, diciendo el juez decidió incorrectamente en otorgar que este documento se presentara y esta es la razón, porque hay todas estas leyes por los últimos 20 años que dicen que no deberían de hacer eso. Son cosas bien intricas que es la importancia de tener abogadas que están preparadas para pelear el caso en juicio, que metan las objeciones cuando tienen que meter las objeciones, porque esos son los puntos que se pueden apelar. Estar preparadas cuando un abogado que sabe la ley, que sabe qué puede entrar, no puede entrar en juicio, cosas así. Sí, y que el abogado la evidencia la tenga concreta, ¿verdad? Que toda la evidencia que se necesite entre al juicio para que no haya problemas como este. Pero eso no lo puedes evitar. Nosotras no sabíamos que iban a apelar. Teníamos como una inclinación, porque era una aseguradora que cargaba pólizas mínimas y aquí otorgó el seguro más que eso. Pero no se ve tan frecuentemente, pero en este caso sí se vio y fue algo inesperado. Salimos de ahí como que ganamos X y luego la defensa metió la apelación. Al fin del día tuvimos otra mediación durante apelación y llegamos a un acuerdo sobre la cantidad para que se cerrara el caso, que es normalmente lo que pasa en estas apelaciones. De vez en cuando vamos a decir que pueden seguir las apelaciones de estatales a la Corte Suprema de Texas y luego la Corte Suprema de los Estados Unidos. Okay. Para que lleguen a ese punto, pasaron 1000 cosas y ya pasaron años, honestamente. Cuando oímos en las noticias, un caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Fueron 5 años. Exacto. Sí se oye también mucho en los casos criminales, que los criminales ellos mismos tratan de apelar sus decisiones. Si han oído de eso, es algo muy similar. Es básicamente diciendo, no me gustó, pero hay razón para apelar. Es igual que un caso criminal, que tiene que haber razón. Hubo alguna falla, un error en el juicio que quieren que todo se voltee, ¿verdad? Muchas de la parte criminal oímos que tenían evidencia y no la presentaron, trataron de esconder evidencia o algo así. Es cuando normalmente lo vemos en algo criminal, donde uno puede decir, pues sí hace sentido, a lo mejor esa evidencia hubiera el jurado otorgado que esa persona no fuera a la cárcel o X, ¿verdad? Puntos aquí así. Me sale una pregunta cuando están hablando de Corte Suprema. No sé si se aplica en los casos de accidente, porque hemos visto ley criminal, tanto como en inmigración, que hay casos que llegan a la Corte Suprema por una cláusula de la ley que el abogado cree y la defensa que perdió cree que no está bien establecida o que va en contra de los principios morales o X situación. Eso pasa igual con los casos de accidente, o sea, puede que no sea de cómo se llevó el juicio, sino una cláusula en particular de la ley que aplicó para este caso y determinan como que la cláusula no está la cosa es que justa. La ley, como no está en blanco y negro, es algo gris, una área gris. Y hay casos que se han decidido de dos formas, ¿verdad? Porque no va a ir un lado diciendo, pues voy a inventar esto. No, tienen que tener también casos previos donde es una línea muy gris donde los dos lados tienen evidencia de casos en el pasado y por eso se ponen las manos de los jueces de apelación para que ellos puedan decidir esto es lo más reciente. Eso era la forma en que interpretaban esa ley en los 50 y ahora ya estamos en el 2020, ¿verdad? Sí. Cosas así. No es tan simple como blanco y negro. Todo es muy gris y los dos partidos
tienen evidencia es o básicamente casos. qué partido puede encontrar más evidencia que el otro. Es honestamente lo que es. Y hacer el argumento. Y hacer el argumento fuerte Sí. para que siga el caso procediendo en diferentes niveles de la corte hasta que llegue a esa Corte Suprema y quizás cambie todo, ¿verdad? Wow. So, y esas decisiones ya de la Corte Suprema tienen más peso, ¿verdad? Sí. I mean, so ya en ese punto sí, en ese punto encontraron X, Y o Z en la Corte Suprema, es que wow, o sea, ya llegaste hasta ese punto, ¿verdad? Cuando estábamos en la escuela de Derecho tuvimos una clase de apelación donde teníamos que, nos daban, por ejemplo, vamos a decir que yo y Paola estábamos en esa clase juntas, nos daban un caso, el mismo caso a las dos, y decían, tú vas a pelear este lado y tú vas a pelear el otro. Y teníamos que hacer todo el trabajo, todos los documentos, 20, 30 páginas de un brief, ¿verdad? Y luego vas enfrente de un porque panel. los abogados tienen que hacer eso. Se llama un oral argument. Vas y das tu lado de tu versión de por qué el caso debe de irse de esta manera. Y es algo, Sí. ¿cuántos jueces están ahí? Son, no más uno, No, son varios, como sí, 4. un panel, Es un un panel panel de jueces. Y te preguntan preguntas, y te preguntan evidencia, y te preguntan qué caso encontraste que establecía esto. Y tienes que poder dar el caso y Explicar qué corte los y hechos. explicar qué fue, cómo otorgó el juez o el jurado en ese caso. So, mucho de nuestra ley civil es, como dijo Elisa, ¿qué pasó en el pasado? Y en inglés se llama el precedent. ¿Qué pasó con los casos previamente? Previos. Y eso ayuda a decidir los casos que están ahorita enfrente de nosotros, ¿verdad? Exacto. Y uno puede ver, no hay mucho abogado que hace este tipo de trabajo porque son meses, días, horas de trabajo atrás de analizar y buscar y estar segura que sabes todos los casos que Es aplican como a tu caso. déjame decirte, el esposo de mi hermana, el hermano de él, eso no sé qué es para mí él, pero él trabajó, 15 años en la corte de apelación y le encantaba. Y yo le dije, oh God, yo lo odié. Ese trabajo es para Él un abogado que le gusta nada más estar investigar. Le gustaba, él estaba en Corpus y era appellate attorney. Y cuando yo estaba de intern en Corpus, él era abogado ahí ya. Y yo me acuerdo que hablaba con él y, oh, I love it. Y yo como que, oh, qué horrible. Like, todo el día estás estudiando casos y escribiendo tu manera de pensar del caso y presentárselo al juez, o estás trabajándole al juez o a la juez. Y él le encantaba. Hay gente que le encanta estudiar casos. Es como hacer tu investigación. Sí. Y si te gusta escribir, ese es el trabajo para ti. You know? Cuando cuando estábamos en la escuela de derechos, eso es un honor trabajar por un juez. Cuando estás en la escuela de derechos, no todos entran. Tienes que aplicar. Y eso, fuimos pocas que de las que pudimos trabajar y bajo luego un se ve juez bien de fregón, apelación. cuando sales, Sí. yo trabajé para el X juez y es una juez de apelación, no es nomás una juez, you know. Yeah. Para hacerte juez de esas también hay Sí. que fregarse, ¿verdad? So, Sí. trabajar para alguien así era un gran honor, ¿verdad? Y de la misma forma, tu familiar, trabajar para un juez Yeah, así, él duró tantos muchos años, Pero wow. luego se fue a otra cosa aburrida, no me acuerdo a qué y le Más gustaba. aburrida de lo que ya tenía. No, porque sí requiere cierto tipo de personalidad de persona que Se me hace que es abogado de contratos o algo así, pero siguió con cosas algo, de tiene que leer. investigativo. pero a él le gusta, you Sí, know, a sí. mí no. Rascar, hasta Pero encontrar es bueno, déjame decirte, si tú estás escuchando y quieres ir a la escuela de derechos, es bueno trabajar diferentes rangos. Sí. Yo trabajé de todos rangos. Yo trabajé, eso lo hicimos Elisa y yo juntos. Yo trabajé en inmigración. También hice un internship durante la escuela de derechos con un maestro de la escuela y trabajaba abajo de él y viajé con él a diferentes lados para cortes de inmigración. Pensé que me iba a gustar las leyes de inmigración. Ahí decidí que no me gustó la ley de inmigración. Luego trabajé para un abogado familiar y criminal. Igual Elisa, Elisa trabajó para un comercial, ¿verdad? Era un abogado de que hacía contratos. de lo que estabas hablando, estaba horrible. No, y no me gustó es para lo que nada. te digo, ahí es igual. Trabajas diferentes áreas hasta que encuentres. Como dijo Paola, es bonito saber que cuando vas a la escuela de derechos entras con un pensamiento. Yo pensé lo mismo, pues a lo mejor inmigración. Yeah. En realidad yo no podía tomar el dinero de las personas. Me sentía horrible trabajando para alguien que veías la línea de personas donde trabajaban bien duro toda la semana. Yo entiendo que se les tiene que pagar, pero personalmente no podría tomar el dinero. Déjame decirte, aquí lo que hacemos Elisa y yo, el otro día, este fin de semana estaba hablando con alguien el viernes, de esto. Le dije, la ley que hacemos mi socio y yo nos gusta mucho porque no estamos pidiendo dinero. ¿Ok? Estamos dando dinero. Sí. Cuando habíamos empezado el despacho hace muchos años, estábamos tomando los casos de accidentes, pero también, como sabíamos y lo habíamos hecho, manejamos casos de divorcio. Y ahí era bien diferente. Ahí te pagaban para empezar el caso
Y luego, ¿quieres ir a la corte final para que Tienes te que hacer entreguen el tu siguiente papelito? pago. Necesito el siguiente pago. Y si no me lo entregas, no vamos a ir a la corte. Y qué feo estar Sí, cobrando. no, estuvo horrible. Me Eso acuerdo sí que es. hablábamos y yo, ay, me debes dinero. Like, ya. Estuvo horrible. Estuvo horrible. Y te sientes mal porque es gente, pues es igual que, Sí. peor inmigración, porque inmigración siento como que la gente está tratando Y más siendo hijas de bueno, nosotros, yo emigré de los a los Estados Unidos, mis papás también, tuvieron que pagarle a alguien también y me imaginaba a mis papás. Y también con la inmigración, no por hablar mal, pero muchas cosas es nomás papeleo y les cobran tanto dinero por un papel que yo lo pude, a ver, una persona, nos da cosita lo caro que cobra la gente para el proceso ese. Es igual los casos de familia, ¿verdad? A veces que es un divorcio muy sencillo, sin niños, sin bienes. Y la gente está cobrando, bastante para eso, que es un proceso sencillo, honestamente. Sí. Y yo pienso que cualquier abogado que trabaja inmigración o familia diría, no, lo hago con el mejor trabajo. Y yo pienso que sí, ¿verdad? Pero para nosotros no fue algo que podríamos hacer por esa razón, porque tenemos que tomar el dinero. Cobrar, odiábamos eso. Nos encanta dar. Nos gusta dar dinero. Y aquí en Salazar y Velázquez estamos regalando dinero. No, en Salazar y Van a llegar. Ya, no se regala el tele, ya están llamando. No, pero ponte a pensar, haces lo que tienes que hacer como cliente. Sí. Tuviste accidente, estás lesionado y haces lo que te indiquemos, vas a ganar dinero. Sí. La cuestión es cuánta, ¿verdad? Sí. Pero vas a ganar algo. Lo contrario, otro tipo de caso criminal. Tienes que pagar. Estás pagando para cada procedimiento, para cada... se me hace que es el corazón y la parte humana de nosotros que sentimos de que, ay, pobre cobrando gente, tanto para estas pobres personas. Sí. Te lo juro que duramos, ¿cuántos? También, 6 nada. meses. 6 dijimos, meses. ya no, ya. Y yo, cuando la ley criminal, yo lo manejé cuando acaba de sacar la licencia, cuando estaba tratando de quedarme en Corpus con mis papás a trabajar, pero luego ya me vine. Y yo no podía, porque hay casos donde te dicen que sí tuvieron la culpa y sí hicieron algo feo. Y te sientes como con ese... lo moral. El peso, como que el peso moral. Que, ese señor cochino y tengo que ayudarle, porque yo me acuerdo que el caso que tuve fue un señor que violó a su sobrina. Digo yo, oh my gosh, defender a alguien. Sí. So, se me hace que aquí estamos en algo bien bonito. Sí, nos encanta lo que hacemos. Lo bonito de la escuela de Derecho, entras pensando una cosa, sales con otra y puedes trabajar de tanto, puedes buscar, hay abogados que nunca pisan la corte, hay abogados que están apelando casos y están escribiendo todo el día. No es una personalidad para todo, ¿verdad? No. Nosotras que hacemos de accidentes tenemos la reputación de poder presentar un caso, explicarlo, etcétera. Un abogado de apelación a lo mejor no podría hacer eso. Sí, como abogadas de lesiones personales, tienes que tener el carácter y la personalidad para poder hablar con un jurado. Convencer a un jurado. Sí. Y eso, honestamente, estar tanto en la radio, en la tele, nos ha ayudado a poder abrirnos como personas, ¿verdad? Porque también es igual. Sí. La manera en que hablamos con ustedes en la radio, tenemos que hablar con un jurado. Tienes que hacer las cosas para que una persona que no es abogado o doctor entienda lo que estás explicando, ¿verdad? Y Elisa, yo gracias a Dios con esas experiencias nos han ayudado cuando presentamos un caso a un jurado en cómo explicar la situación, cómo explicar la ley, cómo explicar los daños, porque lo hemos hecho por tantos años aquí, ¿verdad? Exacto. Sí, qué padre escuchar un poco del background, de dónde vienen, de lo que hicieron. Ya tomé nota de todo. Aquí la única pregunta que me surgiría a mí es, estamos hablando de que llevar un caso a apelación es mucho más caro que llevarlo a juicio o tenerlo en un juicio. Vamos a hablar de los límites de la póliza versus los gastos de apelación. ¿Qué tal si es una póliza bien pequeñita? Pues es la cosa, ese es el riesgo con juicio. Sí. Honestamente, vamos a hablar a echarlos para atrás un poquito. Cuando es un caso, de $30,000, ¿verdad? Y ya tenemos gastos de X y el cliente, si antes de juicio ya se estaba llevando buen dinero y quiere ir a juicio para pelear por $2,000 más o $5,000 más, se va a ir más dinero en los gastos de juicio que lo que va a ganar. Claro. So, nosotras como abogadas siempre hablamos con el cliente, ¿verdad? Yo diría que un caso, pues es que ponte a pensar, tampoco podemos decir de apelación, porque si la defensa nos lleva a apelación, ¿qué hacemos, verdad? Pero nosotras apelar un caso porque queremos, es una decisión otra vez de negocios, hablando a lo pelón, porque si ya estuvo bien caro el proceso de litigio, ponle otros $10,000 más, ¿verdad? Sí.
¿cierto? ¿Qué le queda al cliente? Nada. Nada. Siempre nada. No, siempre hablamos, muy buen punto. Como dijo Paula, tenemos que regresar al punto donde terminaron las negociaciones, honestamente, y ver adelante. ¿Qué viene? Viene juicio y posible apelación, depende de que si ganamos, el otro lado siempre va a querer buscar un punto de apelación, ¿verdad? Tenemos que hacer una decisión, y a veces lo decimos nosotros, es como una decisión de negocios donde le decimos al cliente, vamos a parar y pensar números, ¿verdad? Donde ya no estamos hablando del sufrimiento de la persona, estamos hablando de qué se ha presentado, qué se ha puesto en la mesa, qué conviene. Como dijo mi socia, no tiene sentido ir a pelear un caso por $2,000 que quedaron flotando, porque esos $2,000 rápidamente en archivar el caso y empezar el procedimiento de descubrimiento ya se fue todos esos $2,000. Es algo que como abogadas se les explica al cliente para que ellos puedan ver la foto grande y hacer la decisión. Error de mucho abogado que no explica porque se van las personas con dudas, preguntas, ¿por qué no pudimos obtener más, etcétera? En juicio sí podemos obtener más de la póliza, pero no significa que siempre que nos van a dar esa cantidad. El problema es que muchas personas piensan, $1 millón, siempre hay $1 millón o una cantidad sin límite, pero en realidad la póliza dicta cuánto hay. En juicio podemos obtener más, pero es cuando lo van a apelar. Y en ese punto, recuerden, ¿a quién demandamos? A la persona, no al seguro. La persona que demandamos en ese punto tiene que demandar a su propio seguro y decir, seguro, tú pudiste cerrar ese caso por $30,000, no lo cerraste, ahora el jurado otorgó $100,000 y ahora debo yo $100,000 por tu culpa. O debo Y luego, en ese punto, el seguro contesta. Pasan muchas cosas atrás de las escenas. Porque imagínate si en ese punto son $70,000 que no hay en la póliza que la persona tiene que encontrar, ¿verdad? Wow. En ese punto la persona que demandamos se pone las pilas, contrata a veces abogado, otro abogado para que metan una demanda. Es increíble lo que pasa. Y eso es ya apelación. Estamos apelando, ya está la persona demandando a su propio seguro. Muchos partidos que vienen a una apelación, honestamente. Y eso es por no rodearse de las mejores abogadas. Es lo que iba a decir. Eso es por no hacer lo correcto. Hacer su research. Aquí, última pregunta, nos queda 1 minuto. Última pregunta, abogadas. Si la póliza era de 30 y en litigio se decide que se obtuvo más dinero y son $100,000, ¿esos $70,000 van a salir de la bolsa del dueño de la póliza? O sea, por ejemplo, a mí me están demandando, la otra parte gana el caso. Teoría sí, en teoría sí, en práctica no. El seguro es el que va a apelar para tratar de bajar esa cantidad y llegar a un acuerdo. Porque el seguro se va cuando eso pase, porque sabe que la persona que ellos aseguran se pueden ir en contra de ellos, ¿verdad? Van a decir, híjole, no te preocupes, ayudamos con nosotras. Parece que fueron un poquito, fueron 10,000 o 15,000 más. 60 y pico. Doble. Y estaban todos, y por eso apelaron. ¿Cómo estaban, Paula? Así. Métete a redes sociales para que veas cómo estaban las aseguradoras. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Me encantó. Y en todas las plataformas de podcast las encuentras como Abogada Salazar Velázquez, o muy fácil, hashtags. Los hashtags hoy en día son todo. Busca el hashtag abogadas en femenino, abogadas y plural, abogadas de accidentes, o hashtag informado no influenciado, que es el programa. Van a ser tu primera opción. Muchísimas gracias, abogadas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye. Hola, somos las abogadas Salazar y Velázquez. Y te invitamos a escuchar nuestro nuevo podcast, Informado, no influenciado, donde hablamos a lo pelón de tus derechos en caso de accidente, consejos legales para que no te vean la cara y muchos otros temas como seguridad y videos virales. Y todo lo relacionado a las leyes de accidente en Texas. Episodio nuevo cada semana. Recuerda, tu programa legal favorito, Informado, no influenciado, ya está disponible en Apple Podcasts, Spotify, Amazon, YouTube y todas las plataformas.